Buen día, un gusto saludarles nuevamente. Soy Enrique Rodal y les doy la bienvenida a este espacio educativo con el tema Cuidar para Educar. Bienestar y salud en la formación docente de educación preescolar. Esta emisión es presentada por la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General Aprende MX. Estamos transmitiendo en vivo en nuestras redes sociales, así que les invitamos a participar. Pregunten y comenten en el chat. Nos encantaría conocer sus opiniones. Agradecemos a la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio y a la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños por hacer posible esta transmisión. Para iniciar con el tema, les invito a que respondan la siguiente pregunta en nuestras redes sociales. ¿Cuál es el aspecto más importante para promover el bienestar y la salud? Inciso A, fomentar el autocuidado físico y emocional como parte del desarrollo personal. Inciso B, crear ambientes escolares que prioricen el respeto, la empatía y el trabajo en equipo. E inciso C, incluir contenidos materiales y prácticas sobre salud integral. Recuerden, más adelante daremos lectura a sus respuestas. Ahora, ¿ya forman parte del grupo Docentes Aprende MX? ¿No? ¿Sí? Bueno, si todavía no se unen, es momento de hacerlo. En este espacio encontrarán recursos, herramientas y materiales educativos y además podrán interactuar ideas con otros docentes, fortalecer su práctica profesional y seguir aprendiendo juntos. El enlace está en la pantalla y también en el chat de comentarios. Antes de continuar, les invitamos a ver el siguiente material. México X es aprender en línea, avanzar a tu ritmo, aumentar tus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades digitales, mejorar en tu área, aprender sin horarios. Una plataforma educativa llena de oportunidades. Entra ahora a mexicox.gov.mx y comienza un curso hoy. México X es una plataforma digital de cursos en línea abiertos, creada por la Secretaría de Educación Pública y administrada por la Dirección General Aprende MX. Su objetivo es ofrecer propuestas de formación a todas y todos, así como fortalecer las habilidades digitales para el desarrollo integral de la comunidad educativa. Les invitamos a explorarla. El enlace aparece en pantalla y en la sección de comentarios. Bueno, retomando el tema, cuando se habla de formación docente, siempre se aborda lo académico, que deben aprender, cómo dar clases, cómo planear, pero pocas veces se habla de algo igual de importante. ¿Cómo se sienten quienes están en este proceso? Por ello, es que este seminario tiene como objetivo reconocer el bienestar como parte fundamental en la formación docente a través de acciones estratégicas e ideas para fortalecer comunidades educativas saludables, participativas y empáticas. Para complementar el tema, les compartimos algunos materiales adicionales. Pueden acceder a ellos a través del enlace en los comentarios o con el código QR en pantalla. Ahora, les invitamos a participar con las siguientes preguntas en Mentimeter. En pantalla está apareciendo el código QR y el enlace en el chat de comentarios. Pregunta 1. ¿Bienestar y salud significan lo mismo? ¿Por qué? Pregunta 2. ¿La escuela refuerza la idea de que las niñas son más cuidadoras de los demás y de sí mismas que los niños? Inciso A, sí. Inciso B, no. Pregunta 3. En mi escuela el bienestar de la comunidad educativa es una prioridad. Inciso A, totalmente de acuerdo. Inciso B, en desacuerdo. Inciso C, ni en acuerdo ni en desacuerdo. Inciso D, de acuerdo. Inciso E, totalmente de acuerdo. Más adelante leeremos sus respuestas. Para adentrarnos en el tema, tengo el gusto de presentarles a los docentes de la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, Mónica Marisol Villafuerte Alcántara, Alfredo Quesada de los Santos y Andrés Alberto Santillán González, quien además es jefe del área de difusión cultural y extensión educativa en esta institución. En nombre de la Dirección General Aprende MX, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ahora vamos a conocer un poco de la trayectoria de nuestros invitados. Mónica Marisol Villafuerte Alcántara, docente en cursos relacionados con desarrollo y aprendizaje, género y prevención de las violencias.
Se desempeñó como subdirectora académica en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y como coordinadora de la Comisión Central Consultiva para la Equidad e Igualdad de Género en la Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio. También participó en el codiseño nacional y estatal del Plan de Estudios 2022 de la Licenciatura en Educación Preescolar. Alfredo Quesada de los Santos, docente en cursos relacionados con la salud, corporeidad y educación física en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, así como en la Escuela Superior de Educación Física y en la Escuela de Entrenadores Deportivos. Participó en el codiseño curricular nacional y estatal del Plan y Programa de Estudios 2022 de la Licenciatura en Educación Preescolar. Andrés Alberto Santillán González, jefe del área de difusión cultural y extensión educativa en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños. También es docente en esta institución, así como en el curso Bienestar y Vida Saludable en la edad preescolar. Se ha desempeñado como organizador de múltiples eventos tanto culturales como académicos y como profesor de educación física en el nivel preescolar. Alfredo, para empezar, ¿qué significa concebir el bienestar y la salud como procesos dinámicos dentro del contexto educativo? Buena tarde. Buena tarde. Es un verdadero placer estar aquí con ustedes participando el día de hoy. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir algunas experiencias, algunos conocimientos que se han forjado en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños al abordar este tema tan interesante, tan importante, prioritario para todas y para todos, que es el bienestar y la salud. Hablar de bienestar y hablar de salud en el medio educativo es hablar de cercanía con la otredad, es hablar de respeto, de compromiso, de responsabilidad, de corresponsabilidad, pero también es hablar de acciones muy concretas, específicas, en donde podamos ver objetivizado, concretado, algunos de los planteamientos para atender la salud de nuestra comunidad. Para poder responder la pregunta, es necesario reflexionar un poco en torno a este constructo de salud y de bienestar. Realmente el concepto de salud ha evolucionado rápidamente en la historia de la humanidad. Es decir, en 1946, la OMS plantea su definición, que seguramente muchas y muchos de ustedes reconocen, y nos dice que la salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social. Esto verdaderamente es un parteaguas para comprender la salud, ya que deja atrás esta concepción en relación a que la salud estaba en contraposición con la enfermedad. Es decir, una persona sana era aquella que no estaba enferma, era aquella que podía realizar de manera adecuada, de manera conveniente, sus actividades cotidianas. Sin embargo, esta definición de salud lo que nos permite es tener un enfoque más integral en donde se incluyen las dimensiones físicas, corporales, con la dimensión psicológica, afectiva, emocional y con la parte social. Es muy importante esta definición. Más adelante, más o menos en el año de 1970, se hace un estudio muy importante, un canadiense, Mark Lalonde, nos da a conocer un informe. Este informe nos permite vislumbrar con claridad cuáles son aquellos determinantes que influyen directamente con la salud, pues en este caso de los canadienses, pero que pues también aplica a todo el mundo. Por eso es también un documento muy importante en la salud pública. Este informe nos da a conocer que existen 4 categorías importantes
en donde se agrupan los factores que nos llevan a la enfermedad o a la muerte. De estas 4 categorías, él menciona, una de ellas es la biología humana, que se refiere a la genética. Todos nosotros tenemos cierta predisposición a padecer alguna enfermedad, sin embargo, el estilo de vida favorece que esta carga genética aflore o no se manifieste. Él le asigna aproximadamente un 10% de incidencia. Luego, la otra categoría es relacionada al medio ambiente. En relación al medio ambiente, él considera no solamente los factores climatológicos, sino también los entornos sociales, en la casa, en la escuela, en el trabajo. Estos ambientes pueden propiciar ciertas enfermedades, también las relaciones sociales. Otra de las categorías es la que está relacionada con la organización de los servicios de salud. La organización de los servicios de salud son fundamentales para que podamos contar con los médicos necesarios, los hospitales, los fármacos, el acceso a estas instituciones. Y la más importante, de acuerdo a este informe, es el estilo de vida. El estilo de vida, él lo reporta como el 40% de las incidencias para presentar enfermedades o muertes. En este momento, pues, se deja atrás la idea que la salud solamente estaba relacionada con aspectos pues, de microorganismos o de afecciones de bacterias, de virus, y se contemplan otros factores importantes. Esto entonces, les digo, es un parteaguas. Más adelante, en este tratar de reconocer qué entendemos ahora por salud, en los años 80 se adiciona un decreto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se establece que todos los mexicanos tenemos derecho a la salud y que el Estado determinará cuáles son las formas de proveer estos servicios. Más o menos en 1986, en la primera conferencia relacionada con la prevención y la promoción de la salud en Canadá, Ottawa, se elabora la Carta de Ottawa. Este documento también es fundamental porque da una visión mucho más amplia, en donde se establecen 4 categorías fundamentales que inciden directamente con la salud. Una de estas categorías es la política educativa, la política en general. La política o políticas deben de estar apoyando los servicios de salud. No solamente proveer los servicios de salud, sino también cuidar en la parte de la educación, en la parte de las comunidades, donde viven las comunidades, de las ciudades. Otra de las categorías que establece esta Carta de Ottawa está relacionada estrechamente con los entornos. Esta carta declara que es necesario proponer e implementar entornos saludables en la escuela, en el hogar, en la casa, en las ciudades. Otra de las categorías interesantes es transformar la forma como viene operando nuestro servicio de salud. Es decir, no podemos seguir con un servicio de salud que atienda a la enfermedad. Debemos de transitar a un modelo en donde se atienda y se proyecten algunas acciones de promoción y de prevención de la salud, ¿no? Entonces, esto da un cambio interesante, porque dentro de otra de las categorías se habla acerca de generar en los sujetos habilidades personales que les permitan cuidar su salud y protegerlas de los demás. Y la última categoría está relacionada con las comunidades. Las comunidades, que son un factor fundamental en la participación de su propia salud. Ahí se reconoce. Estos aspectos son muy importantes. Más adelante, en los años 2000, ya en el 2015, podemos observar algunas otras políticas internacionales importantes, como por ejemplo están los objetivos de la Agenda 2030. Dentro de los objetivos de la Agenda 2030, el tercero de ellos está completamente enfocado a la salud, ¿sí?
Este panorama nos permite ahora considerar que no podemos en el medio educativo seguir entendiendo la salud en contraposición con la enfermedad. Debemos de transitar para comprender la salud como un proceso dinámico, que no puede alcanzarse y que uno se mantenga en ese lugar. El proceso es cambiante, es dinámico, se transforma. Hay muchos factores alrededor, como bien lo señalan todos estos documentos, que pueden impactar favorable o desfavorablemente en la salud de nuestra comunidad. Hoy por hoy en educación necesitamos tener esta visión más amplia para reconocer que la salud que se manejó en esos tiempos como un aspecto más en la parte médica, se transita a entenderla con la parte del bienestar, en donde existen otros elementos importantes que pueden permitirle al sujeto tener una noción, sentirse sano, sentirse saludable. Yo los invito a que hagan una pausa, que hagan un momento, una pausa en este instante y reflexionen sobre cómo se encuentran físicamente, cómo se encuentran emocionalmente, cómo se encuentran con sus relaciones personales y en su vida profesional. Desafortunadamente tenemos pocas pausas para hacer este tipo de reflexiones que son fundamentales para nuestro ser. Este tipo de pausas nos permiten retomar el camino, volver a implementar prácticas que nos atiendan a nuestro bienestar y de esta manera poder atender el bienestar de la comunidad, en este caso de la comunidad educativa. Maestro Alfredo, muchas gracias por aclararnos esta pregunta. Es momento de revisar las respuestas a la primera pregunta de Mentimeter. ¿Se acuerdan cuál fue? Bueno, se las repito. ¿Está apareciendo en pantalla? ¿Bienestar y salud significan lo mismo? ¿Por qué? Y vamos a ver las respuestas a esta pregunta. Sí, porque salud implica un nivel de bienestar físico, mental y emocional. El bienestar se refiere a estar bien emocionalmente o algo menos, saber gestionar las emociones para darles buen cauce, estar consciente de la emoción que se tiene, como la tristeza o la alegría. No, son procesos dinámicos que van relacionados y que tienen que ver con el autocuidado y factores sociales, económicos, culturales y sociales del entorno que impactan el desarrollo integral. Veamos otra respuesta. No, salud es no tener alguna enfermedad, mientras que bienestar es estar bien en lo social, lo emocional. Una más. Considero que no es lo mismo, ya que la salud podría estar relacionado al estado físico y mental, es decir, que no haya ninguna enfermedad en la persona y el bienestar que una situación más. ¿Qué opinan al respecto, maestros? Las respuestas son sumamente interesantes. Me parece que tienen una visión muy cercana a lo que realmente se está dando. Cuando hablamos de salud, no solamente nos referimos a no estar enfermos. La salud tiene más bien un enfoque en lo individual, en lo particular, con las diferentes dimensiones físicas, mentales, sociales. Sin embargo, esta visión es un poco reducida. Cuando hablamos del bienestar, hablamos también de la salud, también se considera la salud, pero se consideran otros elementos más, otros elementos como el sentirse pleno, el saberse a gusto con el lugar, con la manera en la que vives, con la forma en la que te relacionas, con tu profesión, inclusive hasta con tus posesiones, con lo que tienes y no desear más quizá, ¿no? Entonces, este constructo es mucho más amplio y es verdaderamente hacia donde vamos a transitar. La escuela deja de ser ahora un lugar en donde se entiende la salud desde el punto de vista médico, biológico, para comprenderla a partir del bienestar con una
con una visión mucho más amplia que influye, sí, lo afectivo, lo emocional, lo corporal, las interacciones sociales, pero también incluye algo muy interesante, ¿sí?, que es la parte espiritual, y así lo declaran nuestros planes y programas de estudio. Alfredo, ¿cómo influyen los determinantes de la salud en la construcción de estilos de vida saludables? Es muy interesante la pregunta, Enrique. Nosotros, para que en la escuela podamos implementar un proyecto que verdaderamente impacte en la comunidad, necesitamos conocer de los determinantes de la salud. Como lo pueden ver en la pantalla, la OMS publica este esquema en donde se consideran los determinantes estructurales de la salud, condiciones políticas, socioeconómicas, culturales, que influyen directamente en la forma como se va adoptando el estilo de vida. El estilo de vida se reconoce como este cambio en el comportamiento, en la adopción de diferentes conductas, comportamientos de un sujeto, pero realmente no solo depende del libre albedrío de una persona adoptar un estilo de vida saludable. Hay otros factores que impactan para que esa persona que pertenece a una comunidad y que esa comunidad tiene ciertas creencias, ciertas costumbres, pero también viven en un espacio donde hay un sistema político, un sistema público que ofrece o no ofrece sistemas de salud adecuados. Todos estos factores influyen definitivamente en el estilo de vida que pueda adoptar una persona. ¿Es necesario resignificar el rol docente desde el autocuidado y cuidado mutuo en la propuesta curricular de la nueva escuela mexicana? Sí, afortunadamente la propuesta curricular que nos hace la nueva escuela mexicana, que se objetiviza con los planes y programas de estudio, pues verdaderamente es un cambio de entender la salud, les repito, en el plano de lo biológico, a trascender, a comprender y favorecer el bienestar de las y los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, en el plano del bienestar, en el plano de cuidar los aspectos emocionales, afectivos, sociales, ir construyendo todo esto en comunidad. Eso es fundamental, es muy clara la propuesta. Además de que en la escuela y la propuesta reconoce el derecho a la educación y al bienestar como derechos fundamentales, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adolescentes, por una parte. Y les repito, algo interesante es incluir en esta conformación del bienestar la parte espiritual. La parte espiritual que tenemos muy abandonada actualmente en la cultura y obviamente en las escuelas, apenas están dando algunos inicios de atender esta parte, conceptualizando lo espiritual no relacionado con la religión, con alguna secta, sino más bien con el tener la oportunidad de mirarte tú, de estar contigo mismo, de comprenderte y de saber cómo interactúas con los demás. Esta parte espiritual, les digo, es poco atendida en las escuelas y me parece que desde ahí necesitamos ir transitando. Es así que, bueno, pues en la pantalla observan cómo este eje articulador de vida saludable, esta propuesta de la Estrategia Nacional de Vida Saludable, son pues acciones de la política educativa importantes que justifican de manera clara, precisa, cómo podemos atender la salud y el bienestar. Pero necesitamos voltear a ver también al docente. En la escuela hemos tenido la oportunidad de realizar algunos diagnósticos importantes a nuestras estudiantes a través de algunos cursos en donde nos damos cuenta que las estudiantes saben perfectamente que no realizan actividad física, se declaran ellas mismas como con un estilo de vida poco activo. Sin embargo, también ponen en la mesa que la parte de la movilidad les afecta muchísimo. Invierten 2, 3 y hasta 4 horas de traslado para llegar a la escuela, entonces pues el tiempo se tiene que reorganizar, pero además
también la posibilidad económica para poder comprar sus alimentos en las cercanías de la institución es difícil. Esto también le resta tiempo a su descanso. Y en el descanso, pues necesariamente tenemos que también incidir. Entonces, temas importantes que hemos abordado en la escuela son los relacionados a fomentar pues la calidad del sueño, también lo relacionado a la práctica de la ejercitación física y, por otra parte, la situación de la alimentación. Ellas saben perfectamente cuáles son los alimentos saludables, sin embargo, declaran tener poco tiempo para poder realizar una alimentación sana. Esto es, les repito, pues lo que hemos encontrado un poco en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, y pues me gustaría ir cerrando comentando que necesitamos en las escuelas de todos los niveles dar apertura a esta parte espiritual, y para ello hay muchas opciones. Tenemos la parte de la meditación, por ejemplo con el mindfulness, pero también tenemos algunas prácticas milenarias como el tipo de yoga, que son prácticas muy interesantes que nos permiten pues, llegar a esta parte de la espiritualidad y mantenernos sanos, saludables, con mucha conciencia de nuestro bienestar. Muchas gracias, Alfredo. Continuando con el tema, Mónica, ¿qué tan determinantes son los factores de género para la salud y el bienestar de la comunidad escolar? Bien, gracias Enrique por la pregunta. Fíjate que esta situación es muy importante para poder dimensionar dentro de las comunidades educativas qué significa justamente el bienestar y la salud. Y para ello nosotros confiamos como institución que el enfoque de género pues, es una alternativa que justamente nos ayuda a tratar de eliminar estas diferencias o estas desigualdades que ya el maestro Alfredo señalaba y que tienen que ver en gran medida con las condiciones estructurales y materiales con las que cuenta nuestro estudiantado. Entonces, lo primero que nosotros queremos hacer como una apuesta para formar en el bienestar con una equidad de género, pues es primero dimensionar qué nos dice la normativa. Ya hablaba el maestro sobre los ejes articuladores. En este caso, nosotros contamos con la perspectiva de género que ya en el artículo 3 se menciona, y también con algunas otras referencias que vienen de la Ley para el Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, entre otros documentos que también para la educación tanto básica como media como superior nos hablan de prevenir la violencia, pero también de generar ambientes sanos, de generar ambientes incluyentes. Y estos ambientes incluyentes pues tendrán que alinearse, sí, a estas políticas, vamos a decir, educativas, nacionales e internacionales, pero sobre todo nos referimos a qué pasa con la vida y, digamos, la cultura institucional de cada una de nuestras escuelas. En este sentido, pues la perspectiva de género es un eje transversal que nos ayuda a entender cómo vivimos, cómo impulsamos, cómo nos relacionamos sanamente dentro de los contextos escolares a través de minimizar estas diferencias o estas desigualdades de género. ¿Por qué es necesario impulsar acciones para la construcción de la igualdad de género en las escuelas? Sí. Fíjate, Enrique, que es importante pensar en que la escuela es un espacio, digamos, donde se dimensionan todas las relaciones sociales entre hombres, mujeres y personas de la diversidad sexual o identidades sexogenéricas. En ese sentido, el eje articulador igualdad de género en la nueva escuela mexicana posiciona a que todas las escuelas, independientemente del nivel, sea superior, sea medio, sea básico, podamos comprender que estas desigualdades se dan como de partida y que las escuelas tanto normales en términos de formación docente como las escuelas de nivel preescolar, por ejemplo, son espacios idóneos para poder, desde la relación empática, desde la escucha, también un poco desde dimensionar cómo nos relacionamos y evidenciar las formas en las que podremos ejercer o no ciertas violencias, y esto nos ayuda a construir relaciones más sanas y, por lo tanto, comunidades pues justo libres de violencia y que estén en una idea de cuidado mutuo. Mónica, antes de continuar, vamos a ver las respuestas a la segunda pregunta de Mentimeter. ¿La recuerdan? La pregunta fue, ¿la escuela refuerza la idea de que las niñas son más cuidadoras de los demás y de sí mismas que los niños? Inciso A, sí. Inciso B, no. Y aquí están las respuestas. 60% considera que sí y el 40% considera que no. ¿Qué piensas al respecto, Mónica? Es interesante, cuando hablamos de las personas, por ejemplo, que consideran que no,
pensemos o asumamos que quizá en su práctica docente no encuentran tratos diferenciales entre las niñas y los niños, por ejemplo. Pero pensemos en aquellas personas que nos dicen que sí. ¿Por qué sí? Tendríamos que partir de un principio o una idea, es que la docencia en general es una profesión altamente feminizada. ¿Qué quiere decir esto? Que desde muy temprana edad asociamos que las tareas de cuidado las debemos realizar las mujeres, desde que somos muy pequeñitas, las niñas. Entonces, esto lo que hace es reforzar un estereotipo de género que se va aprendiendo en la escuela y que va reforzando esta idea de que nosotras tenemos que cuidar a los demás. Entonces, cuando llegamos a la vida adulta, las maestras que nos escuchan, por supuesto que están conectadas, sabrán que a veces tenemos dobles o hasta triples jornadas para poder cuidar de sí mismo o de otros miembros de la familia. Esto sucede también en la escuela. Entonces, es interesante que tengamos que pensar en aquellas estrategias, pero también en aquellas formas en las que nuestra práctica docente refuerza esos estereotipos de género. Entonces, aquí encontramos, digamos, vamos a hablar de directrices que nos plantea, sí, la nueva escuela mexicana, pero también directrices que nosotros en la escuela hemos encontrado, como la modificación de las prácticas pedagógicas, la promoción y uso del lenguaje incluyente, y también concientizarnos, sobre todo las maestras y los maestros, sobre la forma en la que ejercemos distintos tipos de violencia. Y finalmente esto pues, se traduce en la construcción de una cultura de paz. Mónica, te agradecemos muchísimo. Para finalizar, Andrés, me gustaría preguntarte, ¿por qué es importante el bienestar y la salud como ejes fundamentales en la formación de futuros docentes? Claro, Enrique, buenas tardes. En la NMJN estamos entendiendo que la salud y el bienestar no son componentes aislados, sino son elementos fundamentales que son parte de nuestra misión institucional y de nuestro proyecto académico. ¿Sí? Nuestro proyecto académico, que se traduce en un plan de desarrollo institucional, que es nuestro documento rector que orienta las actividades académicas y administrativas en nuestra tarea de formar licenciadas y licenciados en educación preescolar, establece en una de sus políticas el impulso a la salud, al cuidado de la salud y al bienestar físico y emocional de todas las personas de la comunidad. Asimismo, también en este marco institucional, el bienestar como prioridad en la gestión institucional, pues no podemos dejar de lado las experiencias que tuvimos en los años 2020, 2021, 2022, que nos dejó la pandemia, ¿no? La pandemia fue un punto de inflexión para toda la sociedad y provocó que reorganizáramos muchas de nuestras prácticas y pues recuperemos en este momento algunas de esas acciones que tuvimos que realizar de autocuidado principalmente y de conciencia de cuidado también del otro. Otro aspecto fundamental que consideramos en el marco institucional beneficio de la salud y del bienestar, pues tiene que ver con el codiseño. El maestro Alfredo hace un momento mencionaba esta experiencia y pues gracias a que la participación de los docentes de la escuela en el codiseño nacional y en la flexibilidad curricular, pues en la escuela tenemos cursos que atienden de manera muy específica a través de sus contenidos temas relacionados con la salud, con el bienestar, no nada más la salud en términos de ejercicio físico, sino también en educación socioemocional y en temas relacionados con la equidad de género y con la inclusión. Gracias por tu respuesta, Andrés. Ahora veamos las respuestas de la última pregunta de Mentimeter. La pregunta fue, en mi escuela el bienestar de la comunidad educativa es una prioridad. Y aquí están las respuestas. En el inciso A teníamos totalmente en desacuerdo. 6 en desacuerdo. 0% contesta 0% en desacuerdo. Ni en acuerdo ni en desacuerdo, 12%. Totalmente en desacuerdo, 6%. 12% dice que ni en acuerdo ni en desacuerdo. 24% dice que de acuerdo y el 59% dice que totalmente de acuerdo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues es grato saber que la percepción
pues al menos de las personas que nos están siguiendo, reconocen que en sus instituciones pues hay acciones relacionadas con la promoción de la salud, con la promoción de los hábitos más saludables encaminados hacia el bienestar. La verdad que es un gusto leer estas respuestas porque quiere decir que vamos por buen camino. Y hablando de esto, ¿qué acciones han desarrollado para promover el bienestar físico, el bienestar emocional y social de su comunidad educativa? Pues sin mencionar ya de manera particular todos los ajustes, toda la reorganización escolar que tuvimos que hacer a la vuelta a las actividades presenciales, vamos a hablar de la atención al estudiantado con algunos ajustes y estrategias. Como ya decía el maestro Alfredo, nuestros estudiantes vienen desde muy lejos y pues llegan a veces sin desayunar o con pocas horas de sueño y descanso. Y decidimos reorganizar la jornada escolar para que ellas pudieran tener 2 periodos de descanso, uno de 20 minutos y uno de hasta 40 minutos, para que pudieran atender estas necesidades fundamentales que les permitieran continuar su jornada académica. Dentro de estos espacios de receso implementamos una estrategia llamada pausas recreativas, que son acciones lúdicas para fomentar la práctica del ejercicio físico y las actividades recreativas. Así de tal manera que no nada más las estudiantes, sino todo el personal docente o personal administrativo que quisiera tener un momento de esparcimiento, lo pudiera hacer a través de estas pausas recreativas. Por otra parte, los programas institucionales que se han venido consolidando a través de los últimos años, programa de tutoría, por ejemplo, que se encarga de organizar en 2 modalidades la atención al estudiantado. Por una parte, todos los docentes que atendemos a un mismo grupo somos tutores grupales y le damos acompañamiento académico a nuestras estudiantes. Pero aquellos casos con situaciones y perfiles más específicos que requieren otro tipo de atención, pues se asigna un tutor individual. Y de esta manera, en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, todas nuestras estudiantes tienen el acompañamiento de un tutor o una tutora y todos los docentes desempeñamos el rol de la tutoría. Por otra parte, el programa de género ha implementado principalmente 2 grandes estrategias a través de jornadas en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en el Día Internacional de la Mujer. Y estas jornadas buscan justamente, lo que decía la maestra Mónica, sensibilizar a toda la comunidad sobre estas conductas y estos comportamientos que no permiten o que impiden que tengamos espacios libres de violencia, que tengamos espacios más incluyentes. Y por último, en esta parte de la atención al estudiantado, el seguro facultativo para estudiantes. Si bien es una prestación que todas las alumnas y alumnos de las escuelas públicas reciben, para la escuela es muy importante que nuestras estudiantes y nuestros estudiantes tengan este servicio, ya tengan la alta en su clínica y tengan garantizada esta atención médica que es gratuita y que les da cobertura por cualquier situación de enfermedad o de accidente. Desde su experiencia, ¿qué significa hoy educar con un sentido de bienestar y la salud? En la NMJN estamos convencidos que es importante, es necesario reconocer a cada integrante de nuestra comunidad como un ser completo, con un cuerpo que tiene necesidades de movimiento, de alimentación, de descanso, que tiene una mente que necesita ser estimulada, desarrollada, con emociones, con vínculos, con sentimientos que necesitan ser expresados en una comunidad, en un ambiente cordial, de respeto, de colaboración. Agradecemos a la docente Mónica y a los docentes Andrés y Alfredo por compartir su experiencia y reflexiones con nosotros.
Sus aportaciones sobre el bienestar y la salud en la formación docente destacan la importancia de cuidar, bueno, no solo a nuestras y nuestros estudiantes, sino también a quienes están al frente del aula. Sabemos que, bueno, una práctica docente saludable y equilibrada impacta directamente en la calidad educativa. Por eso, para complementar este valioso tema, les compartimos algunos recursos adicionales que las y los especialistas ponen a su disposición. Pueden acceder a ellos a través de los comentarios. Aprovecho este momento para compartirles una herramienta digital que, bueno, puede ser de gran utilidad para su formación. Esta campaña busca promover estilos de vida sanos para niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque es fundamental comprender la importancia del ejercicio regular, los buenos hábitos alimentarios y la salud mental para un bienestar completo. Maestros, durante la transmisión nos llegaron, bueno, varios comentarios y dudas del grupo. ¿Podrían ayudarnos con sus respuestas? Iniciamos. Antonio Pérez pregunta: ¿qué tipo de actividades sugieren para promover la salud y el bienestar de las mujeres en las escuelas? Sí, Enrique, esta pregunta es interesante. Agradecemos a la audiencia su interés, porque justamente tiene que ver con la forma en la que reconocemos o vemos cómo concebimos la salud entre las mujeres y los hombres. O sea, si hay padecimientos que las mujeres tienen en particular, o sea, eso sí hay que reconocerlo. Por ejemplo, temas relacionados con la salud reproductiva, la salud sexual, y el hecho de reconocer primero cuáles son sus características y a través de sus voces generar pues una construcción colectiva más horizontal, más democrática de estas estrategias. Algo que puede funcionar es hacer grupos de discusión o hacer grupos con actividades ya sea recreativo, deportiva o artísticas para reconocer esas necesidades. Y un segundo ejemplo que creo puede ser bastante útil en los distintos niveles, según la adecuación, por supuesto, a los rangos de edad, tendrá que ver con preguntarles también a ellas y a ellos qué necesitan, sobre todo a ellas cuyas necesidades en salud generalmente son menos atendidas por esta cuestión que ya hablaba yo del trabajo de los cuidados. Majo Gil comenta: el bienestar incluye la salud, mas no es lo único. Y aquí les voy a realizar 3 preguntas. Mario Fernández pregunta: ¿qué estrategias puede incorporar el personal directivo para promover el bienestar de su comunidad escolar? Pregunta 1. Andrea Guzmán pregunta: ¿la carga académica afecta el bienestar personal? Pregunta 2. Tania Vázquez pregunta: ¿qué acciones concretas podrían implementarse en la formación docente para fomentar el autocuidado y la salud emocional? Correcto. Bien, en cuanto a la primera pregunta, me parece fundamental, me parece muy importante que los directivos establezcan políticas o estrategias al interior de su institución en donde se prive como un eje, como un hilo conductor, el cuidado del bienestar y de la salud, no solamente de las niñas, de los niños, de los estudiantes, sino de toda la comunidad. Necesitamos que en las escuelas se viva en bienestar para que podamos educar el bienestar de los niños, de las niñas, de los jóvenes y de los estudiantes. Establecer vínculos, es decir, hacer gestión para establecer vínculos con otras instituciones que nos acerquen recursos, que nos permitan cubrir las necesidades de nuestra institución en el ámbito del bienestar, sería interesante. Hay una labor muy interesante que hace Sokavati Yoga, dando recursos con docentes a escuelas para
que les puedan acercar este tipo de servicios de yoga. Entonces, esta parte de la gestión hacia el exterior es fundamental. Y bueno, el cuidado de los estudiantes es importante, pero el cuidado del personal docente es necesario. Sí, me parece que es interesante sumar a lo que ya plantea el maestro Alfredo, reflexionar también, bueno, insisto mucho en el tema de los cuidados, ¿no? Cómo nos cuidamos entre todas y todos. Y eso implica también no mirarlo como una estrategia de orden remedial, sino una estrategia también preventiva, ¿no? Y la prevención tiene que ver justamente con articular acciones que sean de interés, que sean motivadoras para toda la comunidad educativa, llámese estudiantes, personal docente, personal administrativo, en donde todas y todos aprendamos a convivir. O sea, creo que la convivencia, por eso yo hablaba mucho de la educación y la cultura para la paz o la educación para la paz, porque tiene que ver con eso, con la convivencia sana y con las formas en las que entre nosotros como comunidad ponemos al servicio de todas y todos los recursos que tenemos. Sumado, por supuesto, a la articulación de los servicios y a la vinculación con otras instancias, el cuidado hacia el estudiantado tiene que ver con esto, ¿no? Con también saber yo qué puedo ofrecer a la comunidad desde lo que soy como persona y cómo puedo aportar al cuidado de todas y de todos y, por supuesto, de la comunidad entendida como ese entorno incluso ambiental. Me parece que en las actividades que las escuelas puedan implementar, es importante, ya lo decían la maestra Moni, escuchar cuáles son las necesidades, cuáles son los intereses del estudiantado y darles oportunidad a que se realicen ese tipo de actividades que ellas y ellos necesitan. Estas actividades pueden ser deportivas, pueden ser recreativas, culturales, artísticas. Lo importante es que tenga un componente alto de disfrute, de placer, de goce, de convivencia, de respeto, de colaboración, de entendernos que en la convivencia con el otro estamos generando un mayor bienestar para toda esa comunidad. Por ahí creo que podemos impactar. Muchas gracias. Guadalupe Martínez comenta, excelente tema, considero el bienestar físico y mental de los docentes es prioritario para poder cuidar y educar a otros. Oscar López comenta, la práctica del mindfulness en el aula ayuda mucho para que los niños se concentren y que desarrollen la capacidad de gestionar sus emociones. Y dos preguntas vienen a continuación. Raúl Gutiérrez dice, ¿cómo puede fortalecerse el sentido de comunidad y apoyo entre las estudiantes de educación preescolar para mejorar su bienestar? Y la segunda pregunta de Sara Beltrán, ¿cómo puede fortalecerse el sentido? Es la misma, es exactamente lo mismo. Nos vamos con la primera, se las vuelvo a repetir. ¿Cómo puede fortalecerse el sentido de comunidad y apoyo entre las estudiantes de educación preescolar para mejorar su bienestar? Sí, esta es una pregunta joya, ¿no? Justo creo que pone en el centro la idea de cómo nos relacionamos, hablando de un principio muy interesante que es la sororidad, ¿no? Entendida como esta capacidad de ser compañeras, de ser solidarias con las otras. Me estoy centrando en la idea de las mujeres, aunque creo que es una cosa que tenemos que hacer todos y todas, porque tiene que ver con esta idea de la empatía, ¿no? De tratar de entender cómo vive la otra persona, en este caso como mujeres docentes de educación preescolar, que es una profesión altamente feminizada, y tratar de entender desde ahí, desde dónde están sus características, su historia de vida, y lo que le duele a la otra compañera me puede doler a mí, ¿no? Entonces, en ese sentido, se crea un espacio, digamos, de mucho intercambio empático, de diálogo y de esta idea de sororidad que pues fortalece a la comunidad y por lo tanto fortalece el lazo entre nuestras relaciones entre estudiantes, pero también entre la comunidad docente. Sí, sumando al planteamiento que realiza la maestra Mónica, me parece fundamental que podamos considerar a la comunidad, a la comunidad que rodea a la institución, reconocer sus saberes, reconocer sus costumbres, reconocer sus hábitos, para que en conjunto y en comunión con la comunidad podamos establecer lazos que nos permitan tener un impacto verdadero y concreto en el bienestar de todos, en el bienestar de los docentes, de las y los estudiantes, pero también del personal de apoyo y reconociendo esta parte de la comunidad, que es uno de los planteamientos bien establecidos de la nueva escuela mexicana, me parece que podemos tener éxito. Es decir, tomarnos de los brazos codo a codo y caminar juntos.
Muy cierto. Óscar López comenta, la práctica del mindfulness en el aula ayuda mucho para que los niños se concentren y que desarrollen la capacidad de gestionar sus emociones. 2 preguntas. Raquel Hernández, ¿qué buenas prácticas podrían aportar los docentes formadores para cuidar el bienestar de sus estudiantes? Y segunda pregunta, Anaí Romero, ¿qué tipo de formación reciben los docentes sobre equidad de género y prevención de la violencia? Me gustaría participar en la primera. Nosotros tuvimos la oportunidad, como comentó el maestro Andrés, de participar en el codiseño, y el codiseño nos permitió, pues a partir de nuestros conocimientos, los conocimientos de la comunidad, hacer propuestas muy concretas. Entonces tenemos varios cursos que pertenecen a la flexibilidad curricular, que es decir, que nosotros los construimos dentro de nuestra institución, la única escuela formadora de licenciadas en educación preescolar en la Ciudad de México. Y entonces ahí hicimos una propuesta de varios cursos. Voy a hablar de una franja que es lo relacionado con la educación física. Tenemos educación física en 4º semestre. Luego en 5º semestre tenemos otro que se llama integración de la corporeidad y desarrollo de la motricidad. Y en el 6º tenemos la cereza del pastel, que es el de bienestar y salud de los niños preescolares, en edad preescolar. Este curso le permite a las estudiantes reflexionar sobre la importancia de la atención del bienestar a partir de la vivencia que ella tenga consigo misma. Ellas, a través de la estrategia del aprendizaje basado en desafíos, desarrollan un proyecto en donde eligen un desafío de salud que lo pueden llevar en un entorno familiar, que lo pueden llevar en un entorno educativo o en algún lugar en donde ellas mejoren su salud, y lo hacen en las 3 dimensiones. Ahorita que platicaban acerca del mindfulness, varias de estas estudiantes han elegido como desafío implementar para ellas mismas esta práctica del mindfulness y algunas otras en la práctica del yoga. Este curso también les permite, además de este proyecto que es en lo individual, que es un desafío, ir hacia el ámbito educativo en preescolar e implementar proyectos para la mejora del bienestar de los niños y de las niñas, ellas como docentes en formación. Entonces estamos cubriendo esta necesidad de desarrollar un pensamiento crítico en ellas, en donde puedan considerar que la salud y estos factores asociados, la alimentación, el descanso, la ejercitación física, no solamente dependen del libre albedrío de los sujetos, sino de otros factores que están alrededor. Ellas, con este pensamiento crítico, pueden hacer buenas propuestas en la escuela ahora al egresar. Muchas gracias. Sí. Respecto a la segunda pregunta, la capacitación en torno al género, bueno, ha acompañado en el caso de nuestra escuela y la formación docente en general en las 5 escuelas normales de la Ciudad de México a través justo de una comisión central que se encarga de, dentro de sus líneas, generar espacios de sensibilización y capacitación docente respecto al tema. Esto es en cuanto a los docentes que nos encontramos en la formación para las docentes de los diferentes niveles en la Ciudad de México. Y por otro lado, en la formación de preescolar específicamente, también dentro del codiseño de la entidad contamos con un curso que justamente aborda estas cuestiones de educación democrática, convivencia con perspectiva de género y que pretende justamente poner al centro estos temas que las estudiantes y los estudiantes de nivel preescolar van a enfrentar ya en su práctica docente. Sumado a ello, yo agregaría que es importante, aparte de lo curricular, generar otras estrategias que van más allá del aula, que tienen que ver con prácticas y proyectos que salgan del mismo, de la misma comunidad estudiantil, y otros espacios extracurriculares, como ya mencionaba el maestro Andrés hace un momento, que tiene que ver con las jornadas de sensibilización, de prevención de las violencias de género, y también otras actividades que el mismo colectivo, tanto docente como estudiantil, va proponiendo, ¿no? La idea es que tanto en educación normal como en educación básica podamos generar estos espacios extracurriculares y curriculares también para fomentar la reflexión sobre la igualdad de género y, por supuesto, la promoción de una vida libre de violencia. Muchas gracias. Bárbara Torres comenta, implementar el lenguaje inclusivo en preescolar sin duda es todo un reto. Diana Chávez pregunta, ¿cómo se puede fomentar el sentido de la espiritualidad en el aula? Bien, necesariamente se tiene que vivir. Necesariamente se tiene que vivir y acercar a los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes
a estas prácticas es fundamental para su bienestar. El hecho de que los niños y las niñas tengan la posibilidad de hacer una pausa en su día a día, de centrar toda su atención para poder mirarse y conocerse en cuanto a emociones, a sentimientos, y la manera como puedan expresar estas emociones, estos sentimientos y así establecer relaciones con el otro, son posibilidades que se le pueden acercar a los niños y a las niñas desde edades tempranas. Esta práctica del mindfulness es atención plena, es lo que significa, no solamente abona a esta práctica del manejo de emociones, sino al desarrollo de algunas habilidades cognitivas importantes, porque ejercita a los niños, a las niñas, a centrar su atención, a no estar dispersos, a estar aquí, a estar en este momento y a estar ahora. Entonces, hay muchas herramientas que son muy básicas, centrar la atención en la respiración, con algunas actividades, pues pueden ser lúdicas, pero no necesariamente. Las niñas y los niños comprenden mucha claridad la importancia de este tipo de actividades y lo hacen de adecuada. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con niños, con las prácticas del yoga, por ejemplo, y los niños lo toman muy en serio, lo hacen verdaderamente mejor, con mayor atención que en los primeros acercamientos lo hacen los adultos. Entonces, me parece que esta práctica de la espiritualidad abandonada desafortunadamente en las escuelas, pues podemos empezar a avanzar haciendo propuestas desde la formación de las docentes para que ellas a su vez lo puedan llevar a los jardines de niños. Y vamos con el comentario, una pregunta. Rafael, buen día. Muy completos los temas que presentan el día de hoy. Y Miguel Hernández, ¿cómo ayudan las pausas activas al autocuidado, tanto de docentes como de los alumnos? Bien, pues estos espacios, al menos que implementamos en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños, pues nos permiten romper esa rutina que tienen las estudiantes para, como decía el maestro Alfredo, tengan un momento para mirarse a ellas, para hacer consciente cómo se sienten, cómo están, qué es lo que necesitan, y en esos espacios poder dar atención a estas necesidades, ¿no? A tomar algún alimento, simplemente a estar sentadas o recostadas, descansando un momento, haciendo una pausa, o teniendo interacción con otras compañeras, con otras amistades, ya sea a través de estas actividades lúdicas que proponemos, o simplemente este diálogo, esta convivencia con otras compañeras. Estos espacios que promovemos, pues sí son importantes. Estos espacios de receso son importantes, son necesarios para que nuestras estudiantes, pues bueno, puedan continuar concentradas en su jornada académica y bueno, pues no se haga tan pesada. Maestros, muchas gracias por sus respuestas tan puntuales. Ahora volvamos a la pregunta que planteamos al comienzo de nuestra entrevista. La pregunta fue, ¿cuál es el aspecto más importante para promover el bienestar y la salud? Fomentar el autocuidado físico y emocional como parte del desarrollo personal, el 43% dijo que esa era la respuesta. Crear ambientes escolares que prioricen el respeto, la empatía y el trabajo en equipo, 57% dijeron que esa era la respuesta. Incluir contenidos materiales y prácticas sobre salud integral. El 0% dijo que esa era la respuesta. Maestros, ¿ustedes qué opinan al respecto? Sí, yo considero que, todas son importantes. Es interesante cómo cada quien, desde su perspectiva y de su experiencia también, por supuesto, en el ejercicio docente puede elegirlas. Y a mí me parece que, sumado a todo esto, agregaría que la misma esencia de ser y estar en otra disposición de relacionarme con las personas en el ámbito educativo y en el mundo y la vida cotidiana misma, ¿no? Entonces, creo que tiene que ver con una idea muy existencial, vaya, ¿no? De estar en esta convivencia, en este espacio que nos tocó compartir. Y creo que todas estas que son de orden didáctico, que son de orden quizá más organizativo o más teórico-práctico, tendrán que ir englobadas a través de esta idea que el todo ser docente, toda persona, la mejor herramienta que tiene es sí misma para relacionarse
con los demás, ¿no? De la mejor manera y pues sí, encaminados a la armonía, el respeto y por supuesto a la paz, ¿no? ¿Podrían compartirnos un comentario ya a modo de cierre, maestros? ¿Quién gusta iniciar? Adelante. Pues me parece fundamental que se abran este tipo de espacios para que tengamos la oportunidad de compartir con todos y con todas esta relevancia de atender nuestro bienestar, de atender nuestra salud para después cuidar a los demás. Considero fundamental que tengamos este acercamiento preventivo y no pues remedial, que no nos estemos atendiendo cuando se presenta la sintomatología de algún padecimiento, sino con anticipación, considerar los aspectos o los factores que nos podrían poner en riesgo para poder fomentar nuestro bienestar y de esta manera, ya que nosotros podamos gozar de este equilibrio, pues tratar de favorecerlo en los demás, en nuestros seres queridos, en nuestra familia, en nuestro núcleo familiar y obviamente también con las estudiantes, con los estudiantes, con los compañeros docentes. Entonces, agradezco muchísimo la oportunidad para abordar este tema que necesariamente tiene que estar como prioritario en la agenda de la educación. Gracias. Sí, y yo agregaría también en esta idea de transformar, o sea, de tener esta posibilidad de pensarnos siempre en una posibilidad de cambio y que nuestro espacio académico, laboral, el espacio escolar, claro, el espacio de la vida cotidiana, esté siempre en el centro de esta idea de transformar mi vida, mis condiciones, claro, acompañadas de una serie de cosas también estructurales y materiales para poderlo pues vivenciar de una manera pues, más sana y más plena, ¿no? Desde ese lugar. Bueno, pues yo agregaría que es muy valioso este nuevo enfoque de la salud en la comunidad, ¿no? Aprender a cuidarnos es también un poco aprender a cuidar al otro. Y si el otro está bien y yo estoy bien, seguramente vamos a ir caminando hacia un mejor rumbo, ¿no? Eso es muy importante y muy valioso. Les agradecemos por su participación Andrés Alberto Santillán González, Mónica Marisol Villafuerte Alcántara y Alfredo Quesada de los Santos. También agradecemos a todo el equipo técnico, académico, de producción y a los intérpretes de lengua de señas mexicana quienes hicieron posible esta transmisión. Soy Enrique Rodal. Gracias por su compañía y hasta pronto.